pongo un poco en situación, ¿vale? En contexto de cuál es el caso de negocio, ¿vale? Está relacionado con el sector hotelero, aunque también se utiliza, por ejemplo, en aviación, ¿no? El tema del overbooking, la gestión del overbooking. Os lo he puesto aquí en un Interesante, ejemplo nos contéis un poco también cuál es para vuestra. que veáis exactamente pues, con qué casos nos podemos encontrar, ¿no? Tenemos esta primera casuística que pues, una pareja, familia, realiza una reserva en un hotel y, bueno, no la cancela, va al hotel, bueno, lo que tiene que ser, ¿no? Lo normal. Entonces vemos pues, que el cliente no cancela, nosotros pues facturamos, obtenemos facturación y la habitación pues queda llena durante esos días de estancia. Tenemos otra casuística, que sería la del medio, que esta familia decide cancelar la habitación, ¿vale? Ahora sabemos que tenemos pues, políticas de cancelación bastante flexibles, podemos cancelar hasta 5 días antes, una semana antes, nos puede pasar esto, ¿no? ¿Y esto qué conlleva? Pues que de repente pensábamos que una habitación iba a estar llena y no lo está. Nos cancelan en el último momento y al final no viene, ¿vale? Y tenemos la tercera opción, que es lo que vamos a estudiar hoy, ¿no? Que es si yo soy capaz de saber, de predecir si una familia, unos huéspedes, van a cancelarme la habitación cuando queden pocos días de la fecha de check-in, yo me puedo adelantar a eso y puedo poner otra vez en venta esa habitación, pese a que ya esté, pese a que ya haya una reserva, ¿no? Entonces, lo que conseguimos es, si esta familia al final me falla, yo puedo seguir vendiendo esa habitación y que no quede vacía y seguir facturando por esa habitación, ¿vale? Este es el contexto. Utilizaremos un modelo predictivo, es un problema de clasificación binaria para saber si una familia pues, va a cancelar una reserva o no la va a cancelar. Vamos a entrar ya directamente al informe para mostraros un poquito cómo lo hemos trabajado. A ver, esta primera página que veis, que sería la página de LEDA, de la exploración de datos, que aunque Javi por su parte también veíamos que se podía hacer, bueno, no, se debe hacer de hecho, y además la parte de Data Science de Fabric también nos indica incluso a través de gráficos y visuales toda esa exploración, pero bueno, sí es verdad que siempre son buenas prácticas cuando empiezas un proyecto de Power BI, sea como sea, pues hacer este análisis. Normalmente esta página, pues bueno, suele estar oculta, pero bueno, simplemente para que veáis eso, el primer paso, ¿no? Que es básicamente eso, con los datos que me han llegado a Power BI, pues ver un poco qué es lo que tenemos, ¿no? O sea, ver un poco qué tenemos, qué podemos hacer con estos datos y bueno, pues aquí simplemente así de forma sencilla, sin crear ningún tipo de transformación, medidas, etcétera, pues para un periodo de tiempo determinado, pues cuántas reservas tenemos, cuántas cancelaciones, una media de la duración de la estancia, pues aquí teníamos cuántas cancelaciones teníamos, pues aquí cuántas no han sido canceladas, un poco el reparto, pues cuántos adultos hay, niños, bebés, en este periodo de tiempo determinado. Si hay más reservas durante la semana o durante el fin de semana, también vemos ahí la distribución. Aquí en este gráfico de abajo, pues simplemente he metido el total de las reservas, el total de las cancelaciones y las que no han sido canceladas y ver un poco la evolución en este periodo de tiempo, por año, mes y día. Para tener una visión, un overview, una visión general de los datos que nos han llegado. Como veis, tampoco nos hemos esmerado en el diseño, porque como bien decía, pues es la parte de exploración. Quizás os llame la atención este visual que tenemos aquí. Este visual que tenemos aquí lo hemos hecho con Copilot. Supongo que ya estaréis todos acostumbrados a escuchar esta palabra, Copilot, porque, como bien decía antes, estamos en la era de la inteligencia artificial y al final, pues por supuesto, Power BI y Fabric
también iba a tener su propio copilot. Este copilot en concreto es un objeto visual que se llama Smart Narrative, que antes de que existiera Copilot, pues bueno, lo que te hacía era un poco en función de los gráficos que Power BI está viendo en esta página, te hace como un resumen. Ahora sigue siendo lo mismo, te hace un resumen, pero sí que es verdad que de una forma mucho más precisa a través de la inteligencia artificial. Y bueno, pues todo lo que estamos viendo, todo lo que os he contado, pues lo tenemos aquí, los insights, de una forma pues es mucho más fácil, mucho más rápido de identificar, ¿no? los insights, ¿vale? No vamos tampoco a centrarnos, pero bueno, te dice cuál han sido el mejor periodo, tal, etcétera, ¿vale? Vale, dicho esto, ya hemos hecho el análisis de los datos. Ahora con los datos que tenemos, vamos al objetivo que decíamos que era pues la gestión del overbooking. Para saber cómo gestionar el overbooking tenemos que ir un paso antes, o sea, el paso anterior, que es a través del modelo que ha trabajado Javi, que hemos estado entrenando, pues tenemos que predecir de todas las reservas que tenemos, cuántas van a ser, o sea, cuántas creemos que van a ser canceladas, cuántas creemos que se van a confirmar, etcétera, ¿no? Nosotros, por ir paso a paso, hemos establecido a través de eso, del modelo que hemos estado trabajando, que a partir del 0,5 de probabilidades de que se cancele esa reserva, del 0,5 en adelante vamos a decir que, sí, vamos a predecir que se va a cancelar. Si la probabilidad de cancelación es de 0,5 hacia abajo, pues vamos a darla como que va a ser confirmada esa reserva, ¿no? Vale, pues a través de este umbral, digamos, ¿no? De 0,5 en adelante, 0,5 para atrás, vamos a hacer esa predicción. Aquí tenemos, bueno, siguiendo con esto, tenemos este gráfico, ¿no? La distribución de probabilidad. Vemos que aquí tenemos el total de reservas para este periodo de tiempo y aquellas que tienen una probabilidad de 0,5 en adelante, vemos en este que está así sombreado, vamos a darlas como canceladas, como posibles cancelaciones, y las que no están en la parte sombreada como que van a ser confirmadas. Con esta premisa, pues aquí tenemos la matriz de confusión, que como bien dice su nombre, es bastante confusa. ¿Qué tenemos en la matriz de confusión? En la matriz de confusión tenemos los true positive, que son el número de veces que hemos predecido. A ver, ¿qué sería esta? El número de veces que hemos predecido que una reserva se va a cancelar y lo hemos acertado. Luego tendríamos el el true negative, que sería esta parte, que sería de todas aquellas reservas que las hemos predicho como confirmadas, o sea, como no canceladas, y realmente ocurrió de esa manera, que no se cancelaron. Luego también tendríamos las false positive, que sería el número de veces que hemos predicho que se iban a cancelar las reservas y finalmente no se cancelaron. Y el false negative, que es la cantidad de veces que hemos predicho que se van a confirmar esas reservas, es decir, que no se cancelan y que no hemos acertado. O sea, son las 4 posibilidades. Sé que es un poco confusa, por eso quería explicarlo detalladamente. Vale. Luego iré a estos KPIs, pero bueno, por explicar un poquito más a detalle esta matriz de confusión, vamos a ver ejemplos que tenemos en estos dos visuales. Aquí estamos mostrando el escenario real, o sea, lo que realmente pasó, cuántas reservas confirmadas, cuántas canceladas, y aquí las predicciones que tuvimos con el modelo, cuántas habían sido canceladas, cuántas confirmadas, etcétera. Vamos para tomar como ejemplo, pues aquí el 6 de julio. Voy a seleccionar este trocito. Este trocito que me indica que este día, el 6 de julio, habíamos nosotros predicho que se iban a cancelar 6 reservas. ¿Qué pasó en la realidad?
Vale, pues esas 6 reservas que nosotros habíamos predicho que se iban a cancelar, realmente se cancelaron, con lo cual ahí hemos acertado al 100%. Pero, ¿qué pasa con este trocito que queda aquí? Porque en la realidad se cancelaron más. Entonces, si yo ahora selecciono las reservas que habíamos predicho como no canceladas, ¿qué sucede? Lo vemos aquí en el escenario real. Muy bien, que tenemos, a ver, perdonad, vale, sí. Teníamos aquí las que pensábamos que íbamos a cancelar y realmente se cancelaron, pero luego si pulsamos sobre las confirmadas, decíamos que no se iban a cancelar 31, que se iban a confirmar 31, pero realmente se confirmaron 24, porque de esas 31 que nosotros predecíamos como confirmadas, al final sí que se cancelaron, que son esas 7. Entonces aquí podemos ver que tenemos true negative 24 y false negative 7. Entonces aquí de esta forma podemos ir viendo la relación de lo que predecíamos con la realidad. Podemos hacer también el ejercicio contrario. Por ejemplo, qué ha pasado en la realidad y cómo lo predecíamos nosotros. Vamos, por ejemplo, a este día, el día 26. El día 26 de julio nosotros estábamos prediciendo, no, el día 26 de julio lo que pasó en realidad es que hubo 14 cancelaciones. ¿Cuántos predecíamos nosotros? Nosotros predecíamos 12. Entonces, ¿por qué? Porque una de esas cancelaciones que ocurrieron dos de las cancelaciones que ocurrieron en la realidad, nosotros las habíamos predicho como confirmadas. Entonces, por eso tenemos 12 aciertos de cancelaciones, 12 aciertos y 2 false negative, que no hemos acertado. Vale. Espero que, bueno, lo tengáis más o menos claro, porque yo lo reconozco que así, si nunca habéis visto modelos de predicción, machine learning, de primeras puede ser un poco confuso. Ya por último, pues bueno, los KPIs de los modelos predictivos, que es la accuracy, precision y el recall. Básicamente la accuracy es la exactitud, que muestra el porcentaje de veces que el modelo acierta en las cancelaciones. La precisión, que es el porcentaje de las predicciones que hemos acertado, cuántas han sido correctas. Y finalmente, bueno, pues el recall, que es el porcentaje de casos positivos reales que hemos logrado identificar correctamente. Al final, el objetivo es intentar que haya un balance, un equilibrio entre estos 3 KPIs. O sea, no hay, digamos, un escenario perfecto. Es más o menos que haya un equilibrio entre ellas. Dicho esto, aquí hemos hecho el análisis de los datos que tenemos, de las predicciones que hemos realizado. Vamos a pasar a un escenario que en Power BI se conoce como los escenarios what if, los parámetros what if. Técnicamente, pues son parámetros que utilizamos para, como bien lo dice la palabra, ¿no? ¿Qué pasaría si? Y esto es lo que vamos a ver aquí. Porque antes hablábamos que el umbral, digamos, de probabilidad lo situábamos en el 0,5. Del 0,5 en adelante las tomaremos como canceladas y del 0,5 hacia abajo como confirmadas. Vale, ¿qué pasa si eso cambia? Y esto es lo que vamos a estudiar en esta página. Como podemos ver, en 0,50, esto es el mismo gráfico que teníamos antes, vemos que lo que está en la sombra verde es lo que consideramos que es muy probable que se cancelen. Si nosotros aumentamos la probabilidad del threshold a 0,75, por ejemplo, ahora vamos a ver que el número de reservas que creemos que se va a cancelar es menor. ¿Por qué? Porque lo hemos puesto en que la probabilidad sea del 0,75 en adelante. Claro, al mismo tiempo también cambian todos los números que tenemos y los KPIs de accuracy, precision y recall también cambian. ¿Esto por qué es? Porque al ponerlo en 0,75, la precisión, mira, en este caso dice que es el 100% porque, claro, estamos diciendo que todas las que tienen una probabilidad del 0,75 en adelante van a ser canceladas. O sea, es más probable que acertemos, que efectivamente el 0,75 en adelante se cancelen. ¿Qué pasa? Que la exactitud, pues obviamente baja, ¿no? Y, o sea, es como un poco contrario, ¿no? En cuanto bajemos más el threshold, por ejemplo, del 0,36, pues la accuracy obviamente va a ser superior. Entonces, es un poco lo que os decía, consiste en que haya un balance entre todos los KPIs.
Al mover también el threshold, pues podemos ver lo mismo, cuál es el porcentaje de aciertos y de fallos. Vemos que va aumentando cuanto más alto es el threshold. Y nada, simplemente poco más que añadir de esta página, es simplemente pues eso, jugar un poco dónde poner ese umbral de probabilidad. Y aquí, por ejemplo, en este gráfico, pues vemos cómo se distribuye en función de, este es estático, no se va moviendo con el threshold, porque simplemente vemos cómo se distribuyen estos 3 KPIs en función del threshold que le apliquemos. ¿Vale? Y bueno, finalmente pasaremos a la vista del ROI, que quizás en términos de negocio es lo que más nos puede interesar, que es en plan, vale, y si aplico este modelo, si utilizo este modelo, ¿va a ser eficiente? O sea, ¿realmente me va a ayudar a facturar más o no? Vale. Bueno, pues aquí lo que hacemos es, aquí a la izquierda arriba, vemos lo que comentábamos antes, los aciertos de cancelaciones, aciertos de confirmaciones, perdón, etcétera, los fallos, etcétera, pero a nivel de coste. Por ejemplo, en el True Positive, pues aquí podemos ver los ingresos generados por acertar en la predicción de las reservas que se han cancelado. En el False Negative serían los ingresos perdidos por no predecir correctamente las reservas confirmadas. El false positive, pues el coste incurrido por predecir incorrectamente cancelaciones que finalmente sí ocurrieron, y el true negative, pues el ahorro generado al predecir correctamente las reservas que se cancelarían. Básicamente es eso, pero en términos ya monetarios. ¿Qué más? A partir de aquí, pues hemos calculado también nuevos KPIs de cómo serían los ingresos utilizando este modelo, cuáles serían los ingresos sin utilizar este modelo y cuál sería el retorno de la inversión, cuál sería el incremento utilizando utilizando el modelo o no utilizándolo. Aquí en este gráfico está muy bien, o sea, desde mi punto de vista creo que a nivel de negocio es muy útil porque podemos ver los ingresos con el modelo y cómo los ingresos sin utilizar el modelo al final son constantes, ¿no? De esta forma, aquí podemos ver cuál es el punto máximo. Si utilizamos el modelo, vemos que al final varía. ¿Por qué varía? Porque estamos aplicando una regla, unas condiciones al revenue con el modelo, a los ingresos con el modelo. Es un ejemplo hipotético, obviamente luego esto es adaptable a cualquier negocio, pero aquí, como decíamos, estábamos gestionando la gestión del overbooking. Por ejemplo, si damos una reserva como que predecimos que va a ser cancelada, imaginaos, y la volvemos a poner a la venta, esa habitación, y se reserva, y luego resulta que el primero que lo había reservado no lo canceló, sino que nos encontramos a los dos huéspedes para la misma reserva, pues ahí sería un caso de overbooking. Vale, pues aquí estamos indicando en esta fórmula que en caso de que haya overbooking, pues como penalización para la empresa tiene que pagar un coste del 200% de la reserva. Pues porque ahí, bueno, pues lo hemos predicho mal y, bueno, pues ha habido lío. Entonces, teniendo en cuenta estas condiciones, pues hemos, por eso el Revenue with Model, los ingresos del modelo es una curva y los ingresos sin el modelo al final es una constante porque simplemente estamos facturando por aquellas reservas que vienen, no estamos teniendo en cuenta aquellas que se cancelan. De esta forma también podemos ver cuál es el punto exacto donde colocar el threshold, o sea, donde indicar el umbral de la probabilidad. Y vemos, en realidad, estábamos utilizando el 0,50, pero vemos que en 0,49 el revenue del modelo, con el modelo está en 4.800.000, pero si luego llegamos al 0,50 está en 4.830.000, o sea, es un poquito menos. Entonces, digamos que el punto máximo está justo ahí, en el 0,49. Si lo bajamos al 0,49, vemos que efectivamente el incremento, podemos ver, es donde se ha visto la mayor diferencia, está en el 29,49%, que es el punto máximo de beneficio.
Esto lo podemos ver plasmado en este gráfico, en verde los ingresos del modelo, en azul los ingresos sin el modelo y cuál es el incremento o decremento, dependiendo, claro, de, de ese, de ese ingreso, o sea, de ese ingreso utilizando el modelo. Y dicho esto, yo creo que ya estaría, he hecho el análisis. Aquí ya es decisión de negocio si implementarlo o no, pero bueno, si a simple vista podemos ver que sería bastante eficiente el modelo y se podría Muy bien, implementar. Sara. La verdad es que esta parte es súper interesante y es lo que decía yo al principio, ¿no? O sea, sí que es cierto que la mayoría de los modelos, ¿no? Pues se quedan quizás en la parte más de investigación y desarrollo y nunca se llegan a productivizar, ¿no? Y con estudios y análisis como este, pues somos capaces de saber si nuestro modelo está yendo bien y si no está yendo bien, pues saber también por qué es, ¿no? Saber cuándo hay que reentrenar, saber dónde poner el threshold en caso de una clasificación. Es algo interesante y es algo que tenemos que tener en cuenta pues, para que los modelos que estén en producción pues, sean lo más eficientes posible.